conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, eterna y perfecta es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos al devocional del día de hoy, jueves 31 de agosto, el cual lleva por título Enseña sin impedimento, basado en Hechos capítulo 28, versículos 23 al 31. Así es la palabra de Dios. Y habiéndole enseñado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y no oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esa salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Enseña sin impedimento. El día de hoy estamos culminando el libro de los Hechos, análisis de 28 capítulos a lo largo de estos meses en devocionales. Y el día de hoy no es como que termine despampanante, termina preocupante la situación que se nos presenta. Tal como se mencionó ayer, los judíos de Roma que no conocían el Evangelio querían escuchar de esta predicación. Acto seguido, Pablo les predica la verdad del Evangelio. Les habla sobre el reino de Dios. Dice, les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Lo que significaba esto era que predicaba el Evangelio, o sea, las buenas nuevas de Dios en su soberanía, y que llama a pecadores atrapados sin remedio en el reino de Satanás, la muerte y la destrucción, y los invita a entrar en el reino de la salvación, vida y gloria. Pablo anunció las verdades relacionadas con Cristo, con el camino de salvación y con la vida en justicia. También les señaló el camino para entrar a la salvación y disfrutar comunión con Dios. O sea, el Mesías, porque también les habló acerca de Jesús, el Mesías venidero, el Mesías prometido. Les habló por medio de la ley, les habló cómo Cristo fue el cumplimiento de la ley, como toda la ley que predicó, que dio Moisés, que recibió Moisés, se cumplió en Jesús, y como todas las profecías del Antiguo Testamento, su fin principal era hablar sobre Jesús, el Mesías. La cuestión es la siguiente. Versículo 24. Y algunos asentían a lo que decía, o sea, era sorprendente. Judíos estaban creyendo al Evangelio, estaban recibiendo esta verdad, pero otros no creían. Versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Los judíos en Roma, que se negaron a creer a Pablo, continuaban la triste historia de su nación de rechazar a los mensajeros de Dios. Varias veces en Jeremías Dios lamentó este hecho. En Jeremías 7, 25 y 26 dice: Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy,
Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Con- Vemos que el hecho de que rechazaran a los mensajeros de Dios condujo el desastre a Israel. Al igual que los malvados labradores en la parábola de Jesús en Mateo 21:33, su rechazo definitivo de Dios vino cuando mataron a Jesús. Vemos que en este momento Pablo está citando Isaías 6, versículos 9 y 10. Vemos que este pasaje también fue citado por el Señor Jesús como un reproche al insensible rechazo del Evangelio por parte de Israel. Vemos que la acción intencional del rechazo de Israel fue confirmada de manera soberana por Dios debido a la incredulidad continua que el pueblo estaba presentando. Vemos que, versículo 27, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, se está haciendo insensible, y con los oídos escuchan pesadamente, tienen los oídos tapados, o sea, sus ojos están cerrados, no puede ver nada. Dice, para que no puedan ver, ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Su corazón estaba tan obstinado, estaba tan entenebrecido por el pecado, por la tradición, por su falso entendimiento, por su mal entendimiento de la ley de los profetas. Y esto no permitía que ellos conociesen la luz de Cristo. El versículo 28 dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Como el apóstol Pablo había dicho en otras ocasiones, les hizo saber a sus oyentes judíos que los gentiles iban a ser salvos. Ellos escucharían y recibirían esa salvación. Obviamente, esto no quiere decir que Israel ya está completamente desechada y que nada más es la oportunidad para nosotros. No, 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 definitivamente no. El apóstol Pablo hace una explicación en Romanos capítulo 11 cuando dice, ok, las ramas principales fueron quitadas para que otras ramas fuesen injertadas al árbol. Pero las ramas injertadas no deben de vanagloriarse, no deben de creerse superiores a las ramas naturales. Porque tú, si eres una rama injertada por la soberanía de Dios, cuánto más la rama principal no será injertada en su rama original. O sea, Dios en su grande misericordia va a hacer volver el corazón de los judíos a Dios, para que ellos comprendan que su Mesías, que el Mesías ya vino y es Jesús. Entonces, vemos cómo está esta situación. Y nosotros, generalmente, al leer Hechos, a leer los profetas, a leer el Antiguo Testamento, a leer el Nuevo Testamento, a leer la situación actual, pero generalmente cuando vemos el Antiguo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, podemos decir, ¿cómo no creían ellos? ¿Cómo no creían si veían las obras de Dios? Si estaban, por ejemplo, los israelitas veían que la nube en la mañana y la columna de fuego en la noche, vieron cómo los profetas hablaban del mensaje de Dios, vieron a Jesús, vieron a los apóstoles, vieron las obras. Pero para que nos demos cuenta que lo que salva no es lo que se ve, lo que salva es la predicación del Evangelio. Porque ¿de qué serviría que hoy hubiese grandes milagros como en la Biblia, como en el Nuevo Testamento, o increíbles prodigios, increíbles sucesos, incluso si se abriese el mar nuevamente? Si eso no lleva a las personas a creer, sino que los lleva a una comodidad. Israel en ese momento estaba cómodo diciendo, pues sabemos quién es Dios, tenemos entendimiento de quién es Dios, pero no creían en su corazón y su corazón cada día estaba más alejado de Dios.
Entonces, esa es la situación. Por su mal entendimiento del Evangelio, se estaban alejando y las personas estaban repitiendo este patrón al no conocer el Evangelio. Es por eso que nosotros debemos de preocuparnos y ocuparnos en esta salvación tan grande que se nos ha sido concedida. No debemos de confiarnos, de decir, ya soy cristiano, ya estoy del otro lado, ya la armé. No. El apóstol Pablo también nos dice en sus cartas, cuidemos esta salvación con temor, con preocupación, con cuidado, con esmero, con temor y temblor, como si nos entregasen una posesión tan preciada, porque es una posesión tan preciada. Esta salvación, este evangelio, es lo que se predica, es lo que debemos de predicar, es lo que debemos de vivir. El, el reino de Dios, la salvación a través de Jesús y cómo el plan de Dios viene presente desde el Antiguo Testamento y que también llega a nosotros, los gentiles. Vemos que los judíos tristemente se fueron y no recibieron el mensaje como era. Y versículo 30, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Por qué pasó tantos años? Bueno, al ser pues Roma un lugar con muchos problemas y sediciones, porque era un imperio que estaba siendo impuesto a otros lugares, tenía muchos problemas que enfrentar antes que los juicios o los juicios que van este, atendiendo uno tras otro. Y también el caso es que los judíos que acusaban a Pablo no llegaron a presentar la contradefensa. Y Roma nunca acusó a alguien sin sustento, sin fundamentos o sin una contraparte. Entonces, Pablo, en este tiempo, bueno, ¿qué fue lo que realizó? Bueno, Filipenses 1:13 nos dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. O él siguió predicando el Evangelio ahí en esa casa alquilada. El versículo 22 del capítulo 4 de Filipenses nos dice, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. O sea, incluso pudo o incluso se han de haber convertido varios de los soldados que estaban en turno ahí cuidando y resguardando a Pablo. Entonces, sin importar la situación en la que nosotros estemos, debemos de predicar el evangelio, pero no un falso evangelio de emocionalismo, de empoderamiento. No. Lo que nosotros necesitamos es entender cuál es nuestra condición ante Dios. Nuestra condición es de pecadores. Somos pecadores que hemos aceptado el don de Dios, la salvación, y a través del Espíritu Santo somos regenerados y hechos cada día más a la imagen de Cristo. Es lo que somos. Entonces, al momento de predicar ese evangelio y cuando nos encontremos en diversas pruebas, en diversas circunstancias adversas, debemos de predicarnos el evangelio, debemos recordar que nuestra fortaleza, nuestra confianza, nuestro ánimo viene de Dios. Y es lo que vimos en todo este libro de Hechos. Conocimos cómo se predicó el evangelio a través de los judíos en Jerusalén, en Cesarea, en Filipos, en muchos lugares, en Éfeso. Y también principalmente esto, el apóstol Pablo y los apóstoles predicaban de manera bíblica y de manera doctrinal. Entonces, la predicación bíblica es algo que no debe de quitarse, es algo que nosotros no debemos de evitar. Porque si dejamos de lado la Biblia y si nos vamos por emociones, por misticismos, pues definitivamente uno se estaría desviando del Evangelio. También vemos en todo Hechos, y bueno, principalmente aquí en esa parte, que Pablo no perdía oportunidad para predicar el Evangelio, porque después de llegar a Roma,
él predicó y vemos que él escribe. Él escribe Colosenses, Filipenses, Efesios y también Filemón. Escribe estas cartas estando allí y en esas cartas vemos cómo les da las recomendaciones, les da ánimos, les da doctrina, les enseña cómo deben de conducirse como creyentes. Bueno, y también algo que vemos en estos pasajes y en todo este libro es cómo la iglesia se va fortaleciendo cuando conoce verdaderamente el Evangelio. Si algo pudimos notar y si algo pues se haya quedado de este estudio de hechos es la palabra y lo que es el Evangelio, que Dios salva a pecadores. Y en su grande misericordia nos permite acercarnos a Él y nos renueva a través del Espíritu Santo. ¿Nos renueva a través de qué? De la lectura de la palabra, de la oración, de vivir en santidad, de estar en comunión con Dios. No vamos a ser personas perfectas. No vamos a evitar las adversidades, porque Pablo sufrió, su equipo sufrió. Pero lo que sí, cada día vamos a ir conociendo al Dios de toda gracia. Y me gustaría finalizar con una cita de Primera de Pedro 5:10, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vemos que esto le ocurrió al apóstol Pablo después de haber sufrido y en ese proceso de sufrir conoció a Dios. Dice, mas el Dios de toda gracia, dice, y los perfeccionó, lo afirmó, lo fortaleció y lo estableció, para que cumpliese el propósito al cual fue llamado. La invitación de todo Hechos es que nosotros podamos y deseemos conocer a Dios, conocer verdaderamente a Cristo, conocer verdaderamente el Evangelio y aplicarlo en nuestro día a día. Dios les bendiga y a partir del día de mañana vamos a estar estudiando uno de los libros más sorprendentes, bueno, de los más sorprendentes, la Biblia es sorprendente, pero este libro es, está dentro de los libros top, ya lo vamos a comentar, pero es el libro de Hebreos. Vamos a estar estudiando en la medida de lo posible los aspectos que nos habla y no voy a adelantar más. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por haber acompañado y deseando que esto sea de bendición, que podamos seguir compartiendo y estudiando la Biblia.